Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Morgue de terror. Hospitales de terror, volumen 2. Mi nombre es Pedro, y soy médico. Durante años, he trabajado en distintos hospitales, enfrentando la muerte como parte de mi día a día. Pero hubo un hospital en particular, donde los turnos nocturnos no solo trataban de mantener vivos a los pacientes, sino también de sobrevivir al miedo que se apoderaba de mí cada vez que la noche caía. Esta es mi historia. Era una noche como cualquier otra en el hospital. Mi turno comenzó a las 8 de la noche, y como de costumbre, me preparé para las largas horas que me esperaban. Pero, esa noche, sentía algo diferente en el ambiente, como si algo oscuro estaba sobre aquel lugar. No presté mucha atención al principio, atribuyendo esa sensación al cansancio acumulado que llevaba. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Las enfermeras se movían por los pasillos atendiendo a los pacientes y yo revisaba los informes médicos. Pero a medida que la noche avanzaba, el hospital se iba quedando en silencio. Ese silencio pesado que solo se siente en un hospital de noche. A eso de las 2 de la madrugada, me pidieron que bajara a la morgue para revisar un cuerpo. Era una rutina que había hecho infinidad de veces, pero esa noche, la idea de bajar al sótano me generaba una incomodidad que no podía explicar. Aún así, tomé las llaves y me dirigí al ascensor. El hospital estaba prácticamente vacío a esas horas. Los pasillos, antes llenos de actividad, estaban desiertos. Las luces del techo parpadeaban de vez en cuando, un problema eléctrico habitual en edificios viejos como este. Cuando el ascensor se detuvo en el sótano, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero al abrirse las puertas. El pasillo que llevaba a la morgue estaba mal iluminado, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Sentía que algo me observaba, pero cada vez que me volteaba, no había nada. Llegué a la puerta de la morgue y me detuve. Giré la llave en la cerradura y empujé la puerta. El sonido del metal chirriando me hizo estremecer. Entré en la sala fría y oscura, con los cuerpos alineados en las camillas. Siempre había algo inquietante en la morgue, pero esa noche el lugar se sentía diferente, como si estuviera vivo. Mientras revisaba los documentos del cuerpo que debía examinar, escuché un ruido. Al principio, lo ignoré, pensando que era el eco de algún aparato o el edificio asentándose. Pero el ruido continuó, un sonido, como si alguien golpeara suavemente una puerta. Me giré lentamente hacia la puerta de la morgue. Estaba entreabierta y el golpeteo parecía venir de allí. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo con fuerza. Cuando estaba a unos pocos pasos, la puerta se cerró de golpe con un estruendo. Retrocedí, asustado. Intenté mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que debía salir de allí lo antes posible. A pesar de ello, cuando me dirigí hacia la salida, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y un frío inexplicable con neblina llenó la habitación. Me detuve en seco cuando vi que la puerta de la morgue se abrió lentamente. La luz del pasillo iluminó parcialmente la sala, y en el marco de la puerta una mano apareció de la oscuridad. Era una mano pálida, con dedos largos y delgados, que se aferraban al borde de la puerta. Mis piernas se paralizaron. No podía moverme. La mano permaneció allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o una acción de mi parte. No había nadie más en el hospital, al menos no en esa área. Todo mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies estaban pesados y no podía moverme del miedo que tenía. Finalmente, logré retroceder, mi mente nublada por el terror. Di media vuelta y corrí hacia el ascensor. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, mientras las luces continuaban parpadeando. No me atreví a mirar hacia atrás hasta que estuve dentro del ascensor, con las puertas cerradas. De regreso a la sala de emergencias, intenté recomponerme, pero el miedo seguía ahí, aferrado a mi mente. No mencioné lo sucedido a nadie. ¿Quién me creería? Incluso yo dudaba de lo que había visto, a pesar de que esa fue solo la primera noche. No sabía que lo peor estaba por venir. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Intenté convencerme
de que lo que había visto en la morgue no era real, solo un producto de mi imaginación cansada. No obstante, cada vez que bajaba al sótano, sentía esa misma presencia, como si algo me estuviera acechando desde las sombras de la morgue. Una semana después de ese primer encuentro, me asignaron otro turno nocturno. La sensación de incomodidad había vuelto, y aunque intentaba no darle demasiada importancia, no podía evitar sentirme inquieto y con un poco de miedo. Esa noche, el hospital estaba aún más silencioso que de costumbre. A medida que la madrugada avanzaba, los pasillos se vaciaron por completo. Eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando me pidieron que volviera a bajar a la morgue. Esta vez tenía que revisar un cuerpo que había llegado esa misma noche. Con cada paso que daba hacia el sótano, la sensación de ser observado se intensificaba. Cuando el ascensor se detuvo en el sótano, me quedé un momento dentro, dudando en salir. Finalmente, me dirigí al pasillo que llevaba a la morgue. El pasillo estaba un poco oscuro, y el aire se sentía más frío de lo habitual. A mitad de camino, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y de repente escuché un susurro. Era una voz baja, casi imperceptible, que provenía de la oscuridad. Me detuve y agudicé el oído, tratando de entender lo que decía. Pedro. El susurro pronunció mi nombre. Mi corazón se aceleró y miré a mi alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. La voz continuó, más clara. Esta vez. Pedro, ven. La voz parecía venir de la morgue llamándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible que alguien conociera mi nombre? La lógica me decía que debía regresar, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Cuando llegué a la puerta de la morgue, la encontré entreabierta, como si me estuvieran esperando. La voz se hizo más fuerte, susurrando mi nombre una y otra vez. Empujé la puerta lentamente y entré. La sala estaba iluminada solo por una luz que parpadeaba en el techo. El lugar se sentía diferente, más frío, más oscuro. Los cuerpos en las camillas parecían estar envueltos en sombras, y el silencio era casi insoportable. Me acerqué al cuerpo que debía revisar, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, la voz volvió a susurrar, esta vez muy cerca de mi oído. Pedro. Di un salto hacia atrás, buscando con la mirada a la fuente del susurro, pero no vi a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí que había tenido suficiente y me dirigí rápidamente hacia la salida. Justo antes de llegar a la puerta, algo la bloqueó. La luz se apagó y quedó todo oscuro. De repente, encendió la luz y en mi frente estaba el cuerpo que había revisado, interponiéndose en mi camino, apenas visible en la penumbra. Sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad, me observaban fijamente. Mi cuerpo se congeló en su lugar. La figura no se movió, pero la sensación de que me estaba arrastrando hacia ella era abrumadora. Las luces parpadearon con más intensidad y el aire se volvió más frío, como si estuviera siendo aspirado por la presencia que tenía delante. Con un esfuerzo sobrehumano, logré apartar la vista de la figura y corrí hacia la salida, empujando la puerta con todas mis fuerzas. Cuando finalmente salí al pasillo, las luces dejaron de parpadear y el frío desapareció de inmediato. Llegué a la sala de emergencias, con el corazón latiendo descontroladamente. Nadie pareció notar mi agitación, y yo no sabía cómo explicar lo que acababa de suceder. Intenté continuar con mi turno, pero la imagen de esa figura oscura y las voces que susurraban mi nombre no me dejaban en paz. Esa noche, supe que lo que estaba sucediendo en ese hospital no era normal y que estaba lejos de terminar. Días después de mi último encuentro en la morgue, no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel cuerpo y la sensación de ser observado volvía a mí. Era evidente que nadie quería discutir lo que sucedía en las sombras de la morgue de aquel hospital. Pedí un cambio de hospital, ya que no podía seguir soportando estos sucesos aterradores. La morgue de los hospitales, respecto por lo que he vivido en ellas, los hospitales no son lo que aparentan ser. Pedro Ben. Esta historia fue compartida por uno de nuestros suscriptores a través de nuestro correo electrónico.